quien va a hacer la introducción es la profesora, por favor. Hicimos la prueba, ¿no? Que el día de hoy la encuesta de condiciones de vida, el estudio de condiciones de vida que analizan 3 universidades, las más prestigiosas del país, la Universidad Católica Andrés Bello, también la Universidad Católica Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela. Maritza Parra está en este momento del grupo de ENCOVI ya haciendo la presentación oficial de este estudio que analiza, por supuesto, las condiciones de vida de los venezolanos durante todo este año 2017 en función a las condiciones de vida de los venezolanos. Escuchemos. El acceso a la información oficial y especialmente del gran vacío de información que existía en el área social y que en algunos casos sigue existiendo, este grupo de investigadores en el año 2014 llevó a cabo la primera encuesta en COVID. Desde entonces y a lo largo de 4 años se han recogido datos, se han analizado y se han difundido resultados importantes sobre los impactos que permiten dar cuenta de los impactos que la crisis política, económica, social e institucional está teniendo en la gente y sobre todo entre quienes viven en situaciones desfavorables. Bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, el cuestionario que se venía utilizando hasta el año 2016, dado la rapidez de los cambios que está experimentando el país, para esta versión del ENCOVI fue enriquecido. Se hizo una revisión y se agregaron nuevas áreas de estudio. En el caso del ENCOVI 2017, obtuvimos información sobre vivienda y servicios, características de los hogares y sus miembros, salud, mortalidad, embarazo, vacunación, educación, empleo, condiciones de trabajo, bancarización, misiones, emigración, alimentación y seguridad ciudadana. Finalmente se aplicó el cuestionario a una muestra de 6.168 hogares en distintas regiones. El levantamiento de información se realizó de forma simultánea en una gran variedad de municipios, como pueden observar en la lámina. Esto permitió dar cuenta de una información representativa de la diversidad de opiniones y vivencias de los habitantes de todo el país. El trabajo de campo fue realizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, CISOR. Los resultados del ENCOVI 2017 se pueden distribuir de acuerdo a 5 regiones fisiográficas que son ciudades principales, grandes, medianas, pequeñas y los caseríos. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Ajá. Ok, entonces, en el diseño de la muestra se tomaron en cuenta básicamente 3 elementos fundamentales: el sexo, los grupos de edad y una estratificación que fue diseñada por CISOR, que está basada en las características de la vivienda, que puede ir de las viviendas y espacios en mejores, más favorables a los menos desfavorables. Del cruce de estas 3 grandes dimensiones o variables, en las intersecciones se establecieron cuotas para cada una de las intersecciones de las 3 variables. El levantamiento de información se hizo entonces en base a este diseño muestral, y el levantamiento de información se realizó entre los meses de julio y septiembre de 2017. Esto es básicamente como la ficha técnica. Lo que se va a presentar hoy son los principales hallazgos o los resultados que los investigadores de cada área consideran más importantes. Vamos a comenzar la presentación de los investigadores con María Gabriela Ponce. María Gabriela Ponce es licenciada en Sociología, egresada de aquí de la Católica, especialista en Sistemas de Información, también de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello, es candidata a doctor en Estudios del Desarrollo del CENDES de la Universidad Central y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Ella por muchos años se ha especializado en condiciones de vida, pobreza, formulación y evaluación de proyectos sociales y políticas públicas. Con ustedes, María Gabriela. Bueno,
Buenos días, bienvenidos a todos. Lo primero que debo decir es que esta presentación, aunque la estoy exponiendo yo, es una presentación que hemos realizado entre Luis Pedro España y yo. Luis Pedro, por razones ajenas a su voluntad, no está. Bueno, les toca entretenerse hoy conmigo. Vamos a pasar rápidamente, porque si no me van a empezar a sacar la cuestión del tiempo. Ok, entonces veamos, lo primero que les queremos mostrar es cómo ha venido subiendo lo que se llama la pobreza de ingresos. Ok, ahí está la serie histórica, estamos viendo, esa es la pobreza en hogares y estamos viendo cómo desde que arrancamos con la ENCOVI, que fue en el año 2014, la pobreza estaba ubicada en 48,4 y 4 años después, en el 2017, la pobreza a partir de los ingresos se ubica en 87% y la mayor proporción se encuentra en la categoría de pobreza extrema. Pobreza extrema significa que son aquellos hogares cuyos ingresos no les dan para pagar el costo de la alimentación al menos, es decir, aquellos hogares en los que la sobrevivencia biológica de sus miembros incluso se encuentra comprometida. ¿Ok? Obviamente, en un contexto inflacionario en ese momento e hiperinflacionario como el que actualmente estamos viviendo, todos los hogares venezolanos, prácticamente todos los hogares venezolanos, quedan por debajo de una línea de pobreza que termina siendo inalcanzable. Entre otras razones, porque los salarios no están indizados, no pueden alcanzar la velocidad de la inflación. La mayoría de los hogares viven de los ingresos por trabajo. Y esta disparidad es la que nos está explicando un poco por qué se incrementa de esta manera la pobreza en términos de ingresos. Tratando de complementar con otros mecanismos tradicionales de medición de pobreza, que es el caso del NBI, y su conjugación con el método de línea de pobreza a través del método integrado, vemos cómo del total de pobreza, bien por NBI o bien por línea de pobreza, encontramos que la mayor parte de los hogares están en pobreza fundamentalmente de ingresos. ¿Ok? Eso es el 56% y fíjense que allí hay un aumento importante, ahí tenemos nuevamente la serie histórica entre los años 2016 y 2017. Eso, en pocas palabras, puede estar significando, hablando de esto, la pulverización de la clase media en términos económicos. Después vemos, bueno, ya va, no tan rápido, echa para atrás, ¿ok? Vemos así, la línea verde que ven allá es la pobreza crónica, es donde coinciden los hogares con malas condiciones estructurales de vida, que es lo que recoge el NBI, con la pobreza de ingresos. Entonces allí estamos viendo cómo la pobreza crónica subió mucho entre 2014 y 2016 y básicamente se mantiene entre estos años. Y eso básicamente obedece a que los hogares en malas condiciones de vida o en malas condiciones estructurales de vida, que es lo que representa el NBI, son mucho más vulnerables a las crisis y caen más rápidamente en pobreza crónica. Una vez avanzada la crisis, se ha venido manteniendo. Lo que ha hecho que se aumente la pobreza reciente básicamente tiene que ver con el impulso inflacionario y el rezago, por supuesto, que eso representa en los ingresos de los hogares y la población. Siguiente, ahora sí. También probamos con nuevos métodos de medición de pobreza. Uno de ellos es el cálculo de la pobreza multidimensional que se está utilizando en toda América Latina. La metodología la hizo CEPAL. Aquí no da chance de explicarles, ahí en la lámina está cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores. Se trabajan 5 dimensiones, 13 indicadores, y la suma ponderada de carencias tiene que estar por encima del 25% para que el hogar sea considerado pobre multidimensional. Eso lo que quiere decir es que tiene que tener varias privaciones simultáneamente para ser considerado pobre multidimensional. Cuando vemos la evolución, ahora sí, cuando vemos la evolución de la pobreza multidimensional, vemos que sistemáticamente se viene generando un aumento.
El aumento tiene que ver con la incidencia, es decir, con el porcentaje de hogares que caen en pobreza multidimensional, pero no tanto la intensidad, es decir, el número de privaciones que los hogares dejan de o comienzan a tener, ¿ok? O el número de condiciones que los hogares dejan de cumplir, ¿sí? Cuando vemos la contribución siguiente, disculpa. No, ya va. Bueno, ok, está volteado. Esta encuesta nos permitió, cosa que no era posible en las encuestas anteriores, esta encuesta nos permite revisar las desigualdades territoriales en el país. El país es muy diverso y el país normalmente suele representarse la situación de Caracas como si fuera la situación del país. Aprovechamos entonces esta información para que ustedes puedan ver cómo eso se expresa en las desigualdades territoriales que tienen que ver con digamos, el nivel de desarrollo urbano en el lugar en donde viven las personas y por lo tanto la estructura de oportunidades que tienen los hogares a lo interno del país. Eso está reflejando una estructura de oportunidades muy diversa en donde conforme vamos hacia las zonas menos desarrolladas, que es el caso de las ciudades pequeñas y caseríos, vemos que la pobreza aumenta al 75%. Eso lo que quiere decir es que 3 de cada 4 hogares son pobres multidimensionales, es decir, son pobres por muchas carencias, ¿ok? Mientras que en Caracas es solo 1 de cada 4. A ese nivel están las desigualdades en el país. Y es importante recordar que también las intensidades, que es la barra verde, vean cómo se eleva. Así como la incidencia prácticamente se duplica, la intensidad se triplica. Es decir, no solamente hay más pobres, sino que la pobreza es mucho más intensa y mucho más severa, ¿ok? Y cuando lo vemos en términos poblacionales, en esas ciudades pequeñas y caseríos vive poco más de 25% de la población de Venezuela, mientras que en Gran Caracas vive menos del 20%, entre el 16 y el 17%, de manera que tenemos que ver el país en su diversidad, en lo que él representa, y vemos cómo esos promedios que estamos presentando nacionales a lo interno son bien heterogéneos. ¿Ok? Ya. Ok. Ahí hay un resumen de la evolución de la pobreza por todos los indicadores presentados hasta ahora y la voy a pasar rápidamente antes de que me regañen. De todas maneras, ustedes van a tener las láminas para la difusión, incluso con algún resumen adicional. Estas son las contribuciones a las dimensiones, de las dimensiones consideradas, que eran 5 dimensiones, a la pobreza total. Vemos allí que las privaciones que más aumentan su contribución a la pobreza multidimensional entre el 2016 y el 2017 tienen que ver fundamentalmente con el ingreso, como ya lo vimos a partir del trabajo con la medición de ingresos, y con la protección social, es decir, algún mecanismo de previsión social, tanto en salud como en términos de jubilación, discapacidades, etcétera. ¿Ok? Entonces, después del ingreso, que es la dimensión estándar, que se encuentra dentro de la dimensión estándar de vida, son la precariedad de los servicios a la vivienda, seguido de las propias condiciones de la vivienda, y el empleo y la protección social, las dimensiones que mayor contribución generan a la pobreza multidimensional en el país. Ya eso comienza a marcar áreas donde la política social debería empezar a incidir. Por favor. Ok, ahora rápidamente vamos a pasar al tema de las misiones. Bueno, frente a este terrible panorama que se describe, no importa por cuál método de pobreza usted agarre, como hemos venido viendo, cuántos están recibiendo las misiones sociales. ¿Ok? Entonces, allí se ve que hay un aumento importante de quienes están, en principio, quienes declaran recibir misiones sociales. Aproximadamente, de acuerdo a los cálculos en COVID, un poco más de 13 millones de personas estarían siendo beneficiarios de alguna misión. ¿Ok? Ahora,
cuando vemos de qué misiones están siendo beneficiarios, por favor, ¿ok? Vemos que fundamentalmente están siendo beneficiarios de las misiones de alimentación y básicamente de la Bolsa CLAP. Como ustedes ven, por el número de beneficiarios de cosas como Barrio Adentro, Misión Vivienda o cualquier otra misión, vemos que básicamente las misiones sociales están estrictas, están desaparecido todo el sistema de misiones y está estrictamente concentrado en la distribución de cajas CLAP y la emergencia alimentaria, ¿ok? Cuando uno ve, por ejemplo, el año pasado solamente 200.000 personas declararon haber ido a recibir atención médica a Barrio Adentro. Eso significa un descenso importante, es decir, todo el resto de lo que significaría la política social ha venido en desbandada y lo único que se ha apuntalado en términos de cobertura ha sido el tema de las cajas CLAP. Ahora, por favor, la siguiente, disculpa. Cuando vemos el tema de las cajas CLAP, efectivamente ha sido muy elevado el número de personas, el número de hogares y personas que están recibiendo esas cajas CLAP, ¿ok? Sin embargo, cuando vemos, porque bueno, había todo un tema de si eso tiene que ver o no con el famoso carné de la patria, ¿ok? En tres, ¿tiene mucho? Ok. En 3 de cada 4, ahora se oye mal. Ah, pues, ya va. Ahí, ya no, no importa. ¿Ok? En 3 de cada 4 hogares venezolanos, alguien tiene carnet de la patria. Eso quiere decir que el registro del carnet de la patria también ha sido muy importante. Sin embargo, ¿ok?, hay muchos hogares que sin carnet de la patria están recibiendo las cajas CLAP. Obviamente la incidencia es menor cuando se tiene en el 92% de los hogares que tienen carnet de la patria se recibe cajas CLAP, pero que también en el 75% de los hogares que no tienen carnet de la patria también están recibiendo cajas CLAP. Es decir, la caja CLAP ha ido de un poco más allá de ese registro al carnet de la patria, sin embargo se encuentra muy vinculado al mismo. Al final, lo que nosotros creemos es que el venezolano entendió que este registro, el meterse en el carnet de la patria, es un registro necesario para tener acceso a lo que el gobierno vaya a repartir. En ese momento son las cajas CLAP, ahorita son esos bonos que eventualmente reparten, ¿ok? Pero tener carnet de la patria no significa necesariamente adhesión política, porque si eso fuese así, tendríamos una mucho mayor prevalencia, por ejemplo, de adhesión política al PSUV o satisfacción con el gobierno de Maduro, etcétera. O sea, no necesariamente eso se traslada al sistema político, simplemente el carnet de la patria es un sistema de control, ¿ok? Ya Matilde me empezó a torturar. No, voy a cerrar, Matilde, te juro. La periodicidad de las bolsas CLAP, de la gente que se dice que ha sido beneficiaria de las bolsas, la gran mayoría, la mitad de los hogares que han sido beneficiarios de las cajas CLAP dicen que eso no tiene ninguna periodicidad definida, ¿ok? Y de esos, digamos, el 35% dicen que una vez al mes y un porcentaje mucho menor, estoy hablando de las barras que están pegadas en la esquina de allá, el 16% dice que lo recibe cada 2 meses, ¿ok? O sea que la mayoría lo recibe, cualquier día, algún día cuando el gobierno quiera y pueda, ¿ok? El tema es que, otra vez, las desigualdades territoriales sobre las que veníamos hablando también se manifiestan claramente en el mecanismo de distribución de lo que termina siendo prácticamente el único programa social del gobierno, que son las cajas CLAP. Si ustedes ven en el gráfico, fíjense que en Caracas,
ustedes van a ver que el 62% de los hogares que lo reciben una vez al mes, ¿ok? Eso baja a las ciudades pequeñas a apenas el 18%. De ese tamaño es la brecha, es decir, una política social que en principio siempre tiene que buscar equidad y además, supuestamente en un gobierno socialista, busca la equidad, lo que finalmente termina haciendo es reproduciendo las desigualdades en el país ya existentes. Quienes tienen menos estructuras de oportunidades tienen menos acceso también a los programas sociales y eso no lo está cambiando la política social de emergencia, porque los CLAP son una política social de emergencia. Bueno, con eso terminé, Matilde. Me porté muy bien. Gracias por su atención. No suelo ser tan ogro, pero me pidieron que fuese estricta con el tiempo. A continuación, Anixa Freite nos va a hablar del tema educativo. Ella es geógrafa egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Estudios Sociales de la Población en el Centro Latinoamericano de Demografía de Chile y es doctora en Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesora asociada de la Universidad Católica Andrés Bello, es mi jefa porque es directora general del Instituto de Investigaciones Económicos Sociales de la UCAP. Con ustedes, Anixa. Buenos días a todos. Gracias por estar una vez más compartiendo en nuestra casa de estudio la cuarta edición del proyecto en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Realmente que no pensábamos que íbamos, padre, a llegar al 2017 levantando una cuarta encuesta cuando empezamos en el 2014 con la idea de realizar un estudio a nivel nacional para cubrir las deficiencias, como decía Matilde, que tenemos de información en el país para conocer sobre la situación social y sobre el impacto que la crisis económica, social y política estaba teniendo en la población venezolana, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Empezamos con la 2014, la necesidad de disponer de información y la necesidad de conocer, como decía, el impacto de la crisis fue imponiéndonos el compromiso de continuar con esta iniciativa que bien han respaldado las tres universidades que le dan fortaleza a este proyecto. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo técnico de INCOVI que hemos compartido durante estos 4 años y creo que vamos a seguir compartiendo un tiempo más. Y bueno, agradecer a todas las unidades de la Universidad Católica que permiten que una actividad como esta la podamos llevar adelante con la colaboración de todos y en particular con el apoyo del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que desde la trinchera de cada quien pues, nos acompaña para llevar adelante este proyecto. Agradeciendo a todos por la oportunidad que tenemos, quiero comenzar con lo que me corresponde presentar, con los resultados del ENCOVI en materia de educación. Según los resultados del ENCOVI tenemos que la población en edad de demandar servicios educativos en los distintos niveles de los dos subsistemas educativos, en su sistema de educación básica y en su sistema de educación universitaria, en la población de 3 a 24 años, se estima en unos 12.734.000 personas aproximadamente, de los cuales solamente 9.931.000 están asistiendo regularmente a un centro de enseñanza.
Eso significa, entre la encuesta del 2015 y la encuesta del 2017, una caída de la cobertura educativa de 78 a 71%. Ya vamos a ir viendo más adelante quiénes son los que forman parte de ese grupo de excluidos del sistema educativo. Si vemos las gráficas, si vemos las gráficas de la ENCOVI 2016 y la ENCOVI 2017 para los 4 subgrupos de edad, 3 a 5 años, 6 a 11 años, 12 a 17 años, 18 a 24 años, que serían las edades reglamentarias para cursar educación inicial, primaria, media y educación universitaria en principio, vemos que en el caso de la educación inicial o la población que está en edad de acceder a la educación inicial, pues se ha mantenido en todo este tiempo. Pongo allí nada más 2015 y 2016, pero desde 2014 estamos observando que hay 1/3 de la población en esas edades que no llega a ser cubierto por el sistema educativo, que han permanecido sistemáticamente excluidos de la educación inicial. En las edades de 6 a 11 años, casi, según este indicador, estaríamos teniendo una universalización del acceso, pero después vamos a ver que esa universalización en el acceso supone una irregularidad en la asistencia escolar por una serie de razones que levantamos en la encuesta y que vamos a señalar. Donde más problemas estamos encontrando de cobertura es en la población de 18 a 24 años. Y es normal que eso haya sido así, porque en una situación de crisis las estrategias familiares apuntan que los primeros que van a quedar excluidos del sistema educativo son los que están en edades de estar terminando la educación media o de estar en la educación universitaria. Ahí vamos a encontrar que, en la siguiente lámina, ahí vamos a encontrar que entre la ENCOVI del 2016 y la del ENCOVI del 2017, la cobertura en esas edades cayó en 10 puntos porcentuales. Nosotros tenemos una población de 18 a 24 años de 4.241.000 personas. De esa cantidad de población, hay solamente 1.602.000 que están asistiendo regularmente a un centro de enseñanza. No asisten 2.546.000. Cuando revisamos cuál es el capital educativo de esa población, encontramos que solamente están graduados, solamente han completado su formación en alguna universidad o en algún colegio universitario, tienen alguna acreditación como TSU, son 426.000 jóvenes. De manera que tenemos no graduados y que no asisten 2.130.000 jóvenes en esas edades. Después Demetrio les va a contar un poco cómo es la situación laboral, pero ahí vamos a ver que esta población no es que no está asistiendo y no está estudiando porque está trabajando. ¿Okay? Vamos a dar cuenta que la tasa de desocupación de la población joven duplica la tasa de desocupación de la población promedio nacional. Cuando vemos las disparidades por estratos sociales, vemos que en el contexto de empobrecimiento general que ha tenido la población venezolana, las barreras de acceso a la educación afectan todo el espectro social. Y esto ha hecho que las brechas que ya conocíamos en el 2015 entre la cobertura educativa en el estrato más pobre y en el estrato más rico, se han mantenido porque han disminuido los niveles de cobertura a lo largo del tiempo, tanto en los sectores más desfavorecidos como en los que son relativamente más aventajados, de manera que las inequidades sociales persisten. Si lo vemos en la lámina siguiente por grupos de edad, encontramos y comparamos los extremos del espectro social, encontramos que como decía antes, la población de 3 a 5 años, a pesar de las estrategias del Ministerio de Educación, de crear los programas de los Simoncitos,
eso no ha contribuido a que ese tercio de la población en ese rango de edad que ha permanecido excluido encuentre oportunidades de inserción y que pueda beneficiarse del apresto que la educación inicial proporciona para tener un mejor desempeño y desarrollo de competencias una vez que se empieza la educación primaria. En la educación primaria es donde parecería que el esfuerzo de inclusión del sistema educativo mostraría un mejor desempeño si vemos que en el estrato más pobre hay un pequeño incremento de la cobertura educativa y eso ha contribuido a la reducción de las brechas sociales en ese tramo de edad. Pero ya vamos a ver que gran parte de esa población que está incluida pues no asiste regularmente por falta de comida, por falta de agua, por falta de servicio eléctrico, por falta de docente. En el grupo de 12 a 17 y de 18 a 24 es donde las brechas se han mantenido marcadas. Seguimos. Cuando vemos los resultados del ENCOVI, según el acceso a la oferta de educación pública o privada, vemos que la pérdida del poder adquisitivo en los hogares parece haber incidido sobre una menor demanda de servicios privados, especialmente en las edades de cursar educación inicial o educación universitaria. Que en el caso de la educación inicial, pues donde la oferta pública ha sido tradicionalmente más débil, pero donde las restricciones económicas que se tienen en este momento llevan a que haya que migrar del sistema público al sistema privado, perdón, del sistema privado al sistema público. Si lo vemos por estrato, en la siguiente lámina, ahí podemos ver cómo es la distribución y cómo ha cambiado entre el 2016 y el 2017 la distribución de la población escolarizada según estrato y el tipo de plantel al que se asiste. Claramente ha habido una disminución de la población cubierta por la oferta privada educativa. Luego hay otro indicador que hemos venido analizando desde la primera edición de la ENCOVI, que tiene que ver con el rezago escolar. La cobertura educativa medida en términos de la tasa de asistencia es un indicador muy burdo para medir el desempeño del sistema educativo porque no nos permite dar cuenta de la eficiencia del sistema en cuanto a que la trayectoria de los estudiantes no se vea interrumpida, se empiece oportunamente y se siga la trayectoria sin interrupciones. El rezago escolar entonces mide el número de años de diferencia entre el grado o año que debería cursar el estudiante de acuerdo a su edad y el que efectivamente está estudiando. Cuando las personas llegan a acumular un número de años de rezago de 2 años o más, se considera que están en rezago escolar severo. De hecho, esa es una de las dimensiones que se considera al aplicar el método de pobreza multidimensional. Se considera que esa población que está en esa condición es una población que está en riesgo y que en un contexto de deterioro de su entorno familiar y social, son los primeros que van a salir del sistema educativo. De manera que entonces es una población que está en riesgo potencial de exclusión. Y si bien cuando vemos en el caso de la población de 6 a 11 años, el riesgo severo es muy reducido, no podemos perder de vista que las políticas que se han adoptado en materia de evaluación, los sistemas de evaluación que se han adoptado y las decisiones que se han tomado frente a la carencia de profesores, en el caso de la educación secundaria, hace posible que los estudiantes no se rezaguen porque son promovidos de cualquier manera de
de un grado a otro, si no tienen profesores en algunas materias, igualmente van a ser promovidos, de manera que vemos que a lo largo del tiempo ha habido un estancamiento en el indicador de rezago que no se compagina con la situación de deterioro que tenemos en el sistema educativo, pero que artificialmente se está logrando por las medidas señaladas. Sin embargo, con todo y eso, tenemos un 15% de rezago severo en las edades de 12 a 17 años y siempre es conveniente esas cifras relativas darles un orden de magnitud porque ayuda a dimensionar. Eso significa que hay 475.000 adolescentes que están escolarizados, pero en una situación de riesgo potencial de exclusión. Si eso lo sumamos con casi 500.000 que están excluidos, estamos hablando de 1 millón de adolescentes, de población de 12 a 17 años, que deberían estar bajo la lupa de la política pública, en un caso para reinsertarlos en el sistema y en otro caso para evitar que se vayan del sistema. La siguiente, ok. Asistir regularmente o estar matriculado. ¿Por qué le ponemos ese título a la lámina? Porque nosotros tenemos una población que declara que está inscrita en algún centro de enseñanza. Pero cuando le preguntamos si hay una serie de factores por los cuales deja de asistir con alguna frecuencia a su centro de enseñanza, encontramos que los siguientes resultados, pues de esos 8 millones y medio de niños, niñas y adolescentes, 3 a 17 años, que es la población demandante del servicio educativo, hay un 88% que asiste, estamos hablando de 7.330.000, hay un 12% que no asiste, y tenemos ahí un 61%, aquí se me okay, no, ahí no se ve, un 61% que nunca deja de asistir, pero hay un 39% que falta algunas veces por servicio de agua, por falta de comida en el hogar, por falta de comida en el establecimiento educativo, por falta de transporte, por huelga de los docentes. De manera que esa población que está asistiendo no está teniendo la posibilidad de, al igual que otros sectores de la población, de cumplir con su calendario escolar completo, de tener una normalidad en la vida escolar que permita el desarrollo de sus competencias y el desarrollo de un proceso de aprendizaje normal. Ya tengo que ir acelerando. Si nos enfocamos en el estrato más pobre, que es la lámina que sigue, ahí podemos ver en detalle entonces cómo en el caso del estrato más pobre, ahí estamos comparando los porcentajes de población de 3 a 17 años escolarizadas según factores que impiden la asistencia regular, comparando entonces los extremos del espectro social, y ahí vamos a dar cuenta entonces que casi la mitad de la población del estrato más pobre tiene una asistencia irregular a los centros de enseñanza. Como ya señalaba, en primer lugar debido a la falta de comida en el hogar, luego la falta de funcionamiento de los programas de alimentación en la escuela tampoco entonces posibilitan que se suplan esas deficiencias que hay en el hogar. Y luego, bueno, hay otra serie de irregularidades que como se decía antes, que no facilitan una vida escolar normal, una cotidianidad normal. Luego nos preguntamos también, en el caso de la población que deja de asistir en la lámina siguiente por falta por carencia de comida, ¿con cuánta frecuencia no asiste por esa razón? Si es nunca, muchas veces, a veces. Y también entonces lo comparamos por estrato social y encontramos que entonces en el quintil más pobre, 3 de cada 4 dejan de ir a la escuela alguna vez por falta de comida. O sea, estamos hablando de casi un 75% de la población que esa tiene que ser la razón por la cual no puede cumplir en forma cotidiana con su cotidianidad
en el sistema educativo. Y ya para cerrar, vamos a ir a la última lámina. ¿Qué nos dice entonces la INCOBI con relación a los resultados educativos? La expansión, la última, por favor. La expansión educativa parece haber tocado techo con las estrategias de intervención implementadas hasta ahora. Como ya mostraba Gaby, las misiones educativas desaparecieron del espectro de la agenda social del gobierno. Las misiones que estaban dirigidas a estimular la oferta educativa en educación media, lo que era el Liceo Bolivariano, las escuelas robinsonianas, zamoranas, todo eso que a mediados de la década pasada se ofreció como alternativas para ampliar la cobertura en educación media, y luego la misión Sucre y toda esa cantidad de instituciones de educación universitaria que se crearon, pues no, en este momento no están ayudando a contener la exclusión que se está presentando, como ya señalábamos antes, en los distintos rangos de edad. Se necesitan mecanismos de protección social para niños, niñas y adolescentes quienes son sujetos de doble violación de sus derechos, al ser vulnerado su derecho a la alimentación y a la educación, hecho que compromete seriamente sus posibilidades de desarrollo en el momento y su vida futura. Si bien los factores que afectan la cotidianidad y precarizan el nivel de vida pudieran afectar la continuidad de la trayectoria educativa, ello no se ha reflejado, como señalaba, en una ampliación del rezago escolar, en buena parte por la flexibilidad del sistema de evaluación. Se requiere entonces adoptar buenas prácticas para prolongar la permanencia de la población en el sistema educativo, promover la reinserción escolar y ampliar las oportunidades de formación para el trabajo. Recomendaciones estas últimas que en el contexto que tenemos actualmente, donde las remuneraciones de los docentes están afectadas por todo el proceso inflacionario, como las remuneraciones del resto de los trabajadores venezolanos, se está dando una migración de los docentes no solo a otras áreas de trabajo, sino también fuera del país. Pensar en estas, dentro del esquema que tenemos, pensar en estas oportunidades para la reinserción escolar y ampliar las oportunidades de formación para el trabajo, pues pasan por la rectificación y los cambios de políticas en otros ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias. Como controladora del tiempo, creo que voy a pasar a lo que va a explicar Demetrio, al grupo de desempleados. Demetrio Marota es un compañero del instituto, es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en desarrollo organizacional de aquí de la Católica, consultor empresarial en procesos de gestión, mejora continua y planificación estratégica. Es profesor, investigador y director de extensión del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del IES, de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes, Demetrio. Bien, buenos días. Primero que nada quisiera agradecer a las autoridades por el esfuerzo de poder continuar con un levantamiento tan importante y que viene a suplir una carencia de información clave, fundamental en el país. Y bueno, agradecer a todos por su asistencia a este evento. ¿Cómo abordamos el análisis de el trabajo o del empleo a nivel nacional desde el punto de vista de la encuesta de condiciones de vida del venezolano? Fundamentalmente lo que queremos nosotros mostrar el día de hoy son algunos resultados preliminares destacables de lo que ha sido
el efecto que ha tenido la crisis desde todo punto de vista sobre principalmente los indicadores fundamentales del empleo que normalmente se recogen. Pero queremos ir un poco más allá y de hecho lo hemos venido haciendo consistentemente en todas las encuestas, y es el medir un poco qué efectos tiene esa situación o las condiciones de vida del venezolano sobre la informalidad, la vulnerabilidad y la precariedad del empleo como tal, ¿sí? Fundamentalmente tomando como, digamos, elementos distintivos o normativos todo lo que tiene que ver con el empleo decente y productivo, ¿sí? Entonces, en este último año nosotros hemos hecho algunos ajustes en el cuestionario para tratar de ir un poco más allá en la búsqueda de esos elementos que pudieran dar cuenta de esas dimensiones que de todo punto de vista están catalogados dentro de lo que es el trabajo decente y productivo, de acuerdo a pues, la catalogación de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas en lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como vemos, no, la anterior, por favor. Las dimensiones fundamentalmente de lo que queremos medir apuntan a el acceso a un empleo suficiente y productivo en términos de tiempo y remuneración para todos los trabajadores. Pues es, digamos, el deber ser de lo que toda persona aspira a tener en su vida laboral, pues el poder tener acceso a un nivel de empleo suficiente en términos de tiempo y de remuneración. La protección y la seguridad social, evidentemente, los derechos fundamentales del trabajo, establecidos pues básicamente en salud y seguridad en el lugar de trabajo, la no explotación, la no discriminación de género y la eliminación o la no práctica del trabajo infantil. Y por último, el diálogo social, que tanto son libres los trabajadores de opinar, de participar, de negociar y en tanto de ser parte de un sistema sindical. Antes que mostrarles a ustedes los resultados de lo que obtuvimos en este levantamiento del 2017, yo quisiera un poco darles un paneo o una fotografía de lo que es el marco del mercado laboral venezolano. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mercado laboral venezolano? ¿Cómo está, digamos, o cómo viene evolucionando el mercado laboral? ¿Cuáles son las principales variables que lo impactan y por qué estamos en la situación en que estamos? Un poco para entender el porqué de las cifras que vamos a tener acceso posteriormente. Entonces vemos que el mercado laboral está altamente intervenido por el Estado. No es secreto que tenemos un decreto de inamovilidad laboral que ha sido, digamos, permanentemente renovado desde prácticamente, bueno, desde su implementación original en el 2003. Y los ajustes del salario mínimo, que lejos de buscar indexar, lo que están en todo caso es distorsionando las relaciones laborales. Fundamentalmente, en los últimos 2 años hemos tenido 10 modificaciones del salario mínimo del venezolano, lo cual evidentemente no ha compensado la caída en el poder adquisitivo del venezolano, del trabajador. Excesivas restricciones a la libertad empresarial, pues evidentemente a través de los controles y las regulaciones, fiscalizaciones que tiene el empresario venezolano, pues sus incentivos o su búsqueda de generar empleo se ve coartada, fundamentalmente también por situaciones de inseguridad jurídica que en todo caso desestimulan la inversión en actividades privadas.
Las presiones pues, contra la autonomía sindical, pues es conocido de todos las presiones que los líderes sindicales a las cuales los líderes sindicales están siendo sometidos constantemente, que pues dan cuenta de, por ejemplo, una CTV prácticamente desaparecida. Distorsiones agudas en las relaciones laborales que vienen dadas por, evidentemente, todo el entorno que de alguna manera está impactando el desarrollo normal de las relaciones laborales dentro de la empresa, dentro de las organizaciones, fundamentalmente. Y bueno, evidentemente, el fuerte impacto que está teniendo la depresión económica y la hiperinflación que, si se quiere, no fue recogida suficientemente en esta última encuesta, porque los indicadores más importantes de hiperinflación o el momento en que se evidenciaron esos importantes incrementos de precios mensuales ocurren posterior al levantamiento de la información. Por lo tanto, seguramente tenemos un rezago en la obtención o en el impacto que la variación de precios pudo haber tenido sobre el mercado laboral. En esta gráfica quisiera presentar fundamentalmente los primeros resultados de la encuesta y quiero pedagógicamente mostrarles a ustedes cómo se distribuye la población en términos de el trabajo o su orientación al mercado laboral. Vemos que de una población total de 31,4 millones de personas, el 72% es lo que podríamos catalogar como población en edad de trabajar, ¿sí? Es decir, los venezolanos de más de 15 años. El 28% está comprendido entre 15 o menos años. Si me disculpan un momento. Luego vemos que en esta población en edad de trabajar podemos distribuir o podemos encontrar lo que se denomina tradicionalmente como la población económicamente activa, ¿sí? Que es la que participa del mercado laboral fundamentalmente. Y tenemos que el 58,5% de la población en edad de trabajar está en búsqueda de trabajo. Más adelante vamos a ver cómo este porcentaje se ha incrementado consistentemente en los últimos 4 años o en los últimos 4 levantamientos que hemos tenido del ENCODE. Luego, la población inactiva está conformada por los estudiantes, las personas dedicadas al quehacer del hogar, los incapacitados y los que están en otra situación, por ejemplo, como los rentistas. Aquí se tiene que toda esa población representa un 41,5% de la población en edad de trabajar. Y fundamentalmente los principales grupos de esa población son los estudiantes y las amas de casa, fundamentalmente, y los que en todo caso tienen la mayor movilidad entre el mercado laboral y la inactividad. Luego tenemos de esa población económicamente activa, los ocupados, que representan el 91% de la población económicamente activa, y los desocupados, que de aquí les adelanto, la tasa de desocupación para este año, o para el 2017, representó el 9% de la población económicamente activa.
Como les comentaba anteriormente, la población económicamente activa ha mostrado una tendencia creciente, aunque en este último año el porcentaje de cambio no ha sido tan elevado como en anteriores oportunidades, pero vemos que entonces estamos hablando de unos 13 millones de personas participando en cualquier actividad laboral, ¿sí? Y la población inactiva sería el 41,5% de esa población en edad de trabajar, ¿sí? Siguiente lámina. Queríamos hacer un poco el análisis de qué pasa con ese porcentaje de personas que no participan en el mercado laboral, de esos inactivos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí dentro? Y los resultados preliminares nos esbozan el hecho de que las personas que se dedican a los quehaceres del hogar han incrementado su participación dentro de las personas inactivas. Estamos hablando de que pasaron de un 39% a un 42%, es decir, hay una desbandada, bueno, no desbandada porque no hablamos de cantidades importantes, pero sí hay un porcentaje relativamente interesante de amas de casas que están abandonando el mercado laboral, ¿sí? Pero por otro lado vemos una característica que viene siendo consistente con los resultados educativos, y es el hecho de que los estudiantes están incrementando su participación en el mercado laboral, ¿sí? Están saliendo de la inactividad para pasar a formar parte de la inactividad. Los ocupados, sí, si queremos distribuir pues, la cantidad de ocupados o las personas con empleos de todo punto de vista, bien sean formales o informales, vemos que la estructura básicamente se ha mantenido y fundamentalmente concentrada en el sector terciario de la economía, pero vemos que la caída que ha tenido el sector secundario, es decir, la manufactura, la industria manufacturera y la construcción, ha sido fuerte y da cuenta de lo que los empresarios en todo momento están indicando. Se está pasando desde 2015 de una participación del 20,7% a un 11,7% en el 2017. Los ocupados según el tipo de oficio, vemos que el grueso de la población ocupada carece de las capacidades o de la capacitación suficiente para desempeñar otro tipo de labores que no sean ocupaciones elementales o trabajo de servicios como vendedores o dedicados a actividades comerciales fundamentalmente. Los ocupados por categoría de ocupación, pues vemos que los trabajadores por cuenta propia se han incrementado, lo cual da una señal de que la informalidad está creciendo. Y indudablemente estamos pasando de un 30,6% en el 2014 a un porcentaje de 37,5% de los ocupados en el 2017. Fundamentalmente alimentándose de las personas que están saliendo de empleos formales tanto en el sector público como en el sector privado. Vemos aquí entonces lo que les comentaba. La tasa de desempleo por primera vez en este grupo de años de recolección ha mostrado un incremento. Estamos pasando de un 7,4% de la población activa a un 9%. Un incremento, si se quiere, interesante, porque estamos hablando de unos 200.000 personas que están o que han perdido su trabajo en este último año.
Vemos que entonces los principales grupos de edad que han experimentado o que tienen un mayor porcentaje de desempleo son, digamos, el grupo de edad entre 15 y 24 años, con un incremento de su tasa de desempleo de 19,4%. Todos han mostrado un incremento, salvo el grupo de edad entre 45 y 54 años y los que tienen más de 65 años de edad. Pero vemos que siendo 9% la tasa de desempleo general, digamos, es interesante el brinco que da el grupo de edad de 25 y 34 años. Como hemos venido sosteniendo en anteriores oportunidades, la tasa de desempleo no es un indicador suficiente para mostrar los desequilibrios del mercado laboral. A ello le sumamos, por ejemplo, el subempleo, que puede ser distribuido entre el visible, que son todos aquellos ocupados con jornadas de 15 horas o menos, y el subempleo invisible. Es decir, en este caso, los que ganaban menos de un salario mínimo integral para la fecha, es decir, septiembre del 2017, que era de 325.544 bolívares, integral en términos de que contenía el bono de alimentación, y además trabajaban más de 40 horas a la semana. Entonces eso nos da un 4,1% de los ocupados, tanto en el sector formal como en el sector informal. Todo ello da cuenta de un desequilibrio en el mercado laboral de 13,5%, ¿sí? Que pudiera entonces ser superior a lo que normalmente se conoce como el desempleo abierto. Si estos ocupados, si queremos en todo caso mostrar más allá de cifras de desempleo, sino las condiciones de ese empleo, es decir, qué tan vulnerable es el empleo que tienen los venezolanos, podríamos ir a abordar una serie de indicadores, por ejemplo, como la contratación, ¿sí? Entonces vemos que el 44% de los ocupados, es decir, tanto en el sector formal como en el informal, no cuentan con un contrato firmado, ni siquiera verbal. Y si sumamos a eso el 10%, tenemos que un 54% o no tiene contrato o sencillamente lo tiene a través de un acuerdo verbal, lo cual da una cierta inestabilidad en la relación laboral. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se clasifican a los ocupados según los beneficios percibidos, los beneficios laborales percibidos. Fíjense que el principal beneficio obtenido, y cuando me refiero a ocupados, incluyo tanto ocupados en el sector formal como en el sector informal, vemos que el 43% de la población obtiene o ha percibido utilidades, aguinaldo o bonificaciones de fin de año, ¿sí? Pero vemos que, por ejemplo, en términos de prestaciones sociales, seguro social, fondo de ahorro habitacional, que son, digamos, beneficios de orden legal obligatorio, entonces estamos hablando de un 36, 38, de entre un 32 y un 38%, lo que da cuenta de un alto porcentaje, es decir, más de un 60% de posible informalidad, si lo queremos llamar así. Es decir, más de un 60% de la población está digamos, padeciendo o sufriendo condiciones de alta vulnerabilidad de su empleo. Entonces, para finalizar, vamos a pasar estos resultados si quieren, no, la anterior, unas conclusiones, porque ya se me acabó el tiempo. La situación laboral del venezolano sigue deteriorándose y todos los indicadores generales dan cuenta de ello.
los patrones estructurales del mercado laboral no se modifican sustancialmente, es decir, en términos de género, de edad, de ocupación y de actividad económica, básicamente se viene manteniendo ese patrón. El trabajo informal asalariado entonces está perdiendo importancia como principal fuente de ingresos. Los beneficios laborales en todo caso están perdiendo sentido y atractivo para el venezolano. La depresión económica impulsa al venezolano a sobrevivir de diferentes formas, y una de ellas pues fundamentalmente es dedicarse a la informalidad. Y el trabajo productivo y eficiente pierde significado y valor social. En todo caso se requiere a mediano plazo, luego de un programa de ajuste, evidentemente, un plan de reinserción y reeducación de cara al mercado laboral. Muchas gracias. Los profesionales de los medios de comunicación nos están pidiendo ser más precisos con los tiempos. Me disculpan los ponentes que siguen, y que a medida que vayan exponiendo vayan saliendo para ellos ir pudiendo, para que ellos puedan realizar su labor, porque parece que algunas notas de prensa las quieren sacar ahorita al mediodía. Entonces terminan de exponer y salen y luego se reincorporan. A continuación va a exponer la doctora el doctor Marino González. Él es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad de Políticas Públicas FUNILDES USB. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en Ciencias Políticas de la USB y es PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Pisa. Con ustedes, el doctor Marino. Bien, buenos días tengan todos. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que en nombre de Elena Rincón, que es formamos parte del equipo de la Universidad Simón Bolívar y de todo el equipo de la Unidad de Políticas Públicas de nuestra universidad, expresar la satisfacción por formar parte de este equipo, de esta alianza académica desde hace ya 4 años con las universidades Católica, Central y también con la Fundación Bengoa. Quiero reconocer también aquí hoy a los que han estado formando parte de este equipo, algunos de los cuales están fuera del país o en otras ocupaciones, y sobre todo dar la bienvenida a los nuevos integrantes y a las nuevas áreas de este proyecto. Quiero también agradecer especialmente al equipo del instituto y en particular el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, porque lo que ustedes están viendo hoy es el esfuerzo del análisis, pero aquí hay todo un trabajo de diseño, de seguimiento, del trabajo de conexión con CISOR, que es muy valioso, muy riguroso, y yo quiero agradecerles a ellos y en particular a Nixa, que es la coordinadora del proyecto, por todo el esfuerzo que han puesto en esto. Quiero también aprovechar esta oportunidad para mencionar a lo que podríamos llamar los encuestadores anónimos. Son esas personas que no conocemos nosotros, al menos algunos de nosotros, pero que son los que están en el campo buscando la información en sitios tan apartados del país, con sus supervisores de campo y con todo lo que tienen que ver, y realmente cuando uno examina los datos se da cuenta que para llegar a ese número pues hay un trabajo previo. Yo quiero agradecerles a todos ellos aquí, aunque no los vea, de todo ese gran aporte que le hacen a la comunidad del país. Quiero también, porque esto es importante señalarlo, cuando comenzamos con este proyecto, lo hicimos teniendo en mente a gente como ustedes, que son usuarios de información en distintas vías, sea porque están en los medios, porque están en las universidades, porque están en grupos políticos, porque están en grupos sociales, en grupos académicos en general. Porque la mayor satisfacción que podemos sentir es que esto se use y que se use para mejorar la vida de los venezolanos. Esa es la intención de este proyecto, y verlos aquí con el interés que ha despertado es para nosotros muy satisfactorio. Y quiero también, de la parte final, pero
pero no por ello menos importante, agradecer a nuestras autoridades, a las autoridades de las 3 universidades, en particular a la rectora Cecilia García Arocha, al rector Virtuoso, al rector Blanchard, y en nombre de ellos a las autoridades de esas universidades, porque sabemos el valor que le dan a este aporte, y en nombre de ellos a todos los miembros de la comunidad de las universidades venezolanas, tanto públicas como privadas, porque esto ratifica el esfuerzo y el cariño que tenemos en las universidades del país por la gente y por las cosas que podamos aportar al bienestar de ellos, de tal manera que para nosotros es satisfactorio que expresarle a ellos como representantes de nuestras universidades ese aprecio y esa valoración que tenemos. Bien, entrando en lo que significa el tema de salud. ¿No está ahí? Estaba ahí. Ahí está, ahí está. Muy bien. Entrando en particular en lo que significa el área de salud en la encuesta, hay algunas connotaciones importantes que hay que decir desde de entrada. Venezuela está, para utilizar un término médico, en una situación de shock prolongado. Es un shock total que abarca elementos políticos, económicos y sociales. Ya se ha dicho, no existe en América Latina y creo que en el mundo en los últimos tiempos y largos un país que haya estado expuesto a un shock de esta naturaleza. Es un shock de sufrimiento neto de la población. Y esto es muy importante porque todo lo que ustedes están viendo en las distintas áreas es expresión de ese shock. Y en segundo lugar, porque lo que estamos viendo es una imagen de lo que pasaba en el país hace 6 meses y que la aparición del fenómeno hiperinflacionario, del proceso hiperinflacionario, hace que todo esto ya esté mucho más deteriorado. Es decir, que a todo esto que vamos a mostrar hay que ponerle una visión de mayor deterioro, que es sobre la cual quiero llamar la atención. Bueno, cuando nosotros revisamos los objetivos de la encuesta para el año pasado, ahí se ubicaron 3 grandes objetivos. En primer lugar, las tendencias en la edad de la población, porque como vamos a ver y se había dado también en otras encuestas, esto es muy importante a los fines de políticas de salud, pero también nos centramos en los efectos en los más vulnerables, especialmente en las madres y las madres embarazadas y en los niños. Debo decir de entrada que la mortalidad materna en Venezuela ha aumentado 30% desde el año 98 y eso significa uno de los 3 países en los cuales ha aumentado la mortalidad materna en América Latina y el Caribe. En los demás países lo que ha habido reducción de la mortalidad materna. Y finalmente un elemento importante que es la protección financiera que teníamos en las otras encuestas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la edad de la población, lo que es bueno señalar es que el país prácticamente el 40% ya tiene más de 35 años, 36%. Es decir, que estamos entrando lentamente, pero de manera sostenida, en un patrón de enfermedad y salud propio de países en los cuales las enfermedades crónicas son las predominantes. Sin embargo, cuando nosotros colocamos la lupa en los aspectos preventivos fundamentales, como es, por ejemplo, la atención materna, encontramos que hicimos una discriminación, las personas que reportaban que tenían niños nacidos desde el 2012 y aquellas mujeres que estaban embarazadas en el momento que se hizo la encuesta. Para el año, las personas que decían que habían tenido niños desde el año 2012, un cambio importante que se está apreciando es que en aquel momento el 45% eran atendidos en servicios de gestión privada y sin embargo la mayor frecuencia de esa atención se hace en hospitales y maternidades públicas, que es la barra que ustedes ven de mayor tamaño. Cuando comparamos entonces
los servicios en este momento, en el año pasado, cuando las personas estaban, las personas que contestaron la pregunta estaban embarazadas, notamos que ya hay un desplazamiento, como ustedes han visto también en otras áreas, en el área educativa, a servicios de gestión pública. Y eso se debe a que el costo de los servicios de gestión privada ha aumentado y la gente entonces se desplaza a los servicios de gestión pública en un 57%. Y lo notable aquí es que el 5%, 4,5% de esas personas reportaban que no se controlaban el embarazo. Eso significa, si uno calcula que en el país hay aproximadamente unos 500.000 nacimientos al año, tenemos en este momento, o por lo menos para el año pasado, 25.000 mujeres con embarazo que no estaban siendo atendidos, por lo cual uno ya tiene evidencia de que el aumento de la mortalidad materna es posible que esté muy vinculado justamente a esa falta de atención. Siguiente. Cuando les preguntamos en qué momento del embarazo se empieza el control, en las personas que habían reportado nacimientos desde el 2012, indicaban que una cifra que pudiera parecer pequeña, pero el 1,5% señalaban que el control comenzaba en el 8º y en el 9º mes. Eso significa que directamente hay 7.500 mujeres que los que están familiarizados con el campo médico saben, llegan a controlarse literalmente en situación de parto, ¿verdad? Cuando el parto ya está avanzado. Y eso, por supuesto, disminuye las posibilidades de que ese parto sea atendido adecuadamente y aumenta, por supuesto, los riesgos para la mujer y para el niño. Cuando hicimos la misma pregunta, pero en este caso para las mujeres embarazadas, aquí la situación es todavía más crítica. Muchas de ellas decían que estaban en el 8º mes y que habían comenzado el control en el 8º mes del embarazo. Eso nos da entonces una cifra mucho mayor, pasa de los 7.500 que estaba señalando a 15.000 mujeres embarazadas que el año pasado comenzaron su control prácticamente en el 8º mes del embarazo, o en el 8º mes, con lo cual, por supuesto, los riesgos, insisto, aumentan. Siguiente. Ahora bien, cuando uno, y esto es una de las cosas importantes de la encuesta en COVID, porque es la utilización de lo que se denominan los quintiles por el índice de activos, que toma en cuenta el nivel educativo del jefe del hogar, más los activos de la vivienda, uno puede encontrar inequidades importantes y que son críticas. En este caso es, ¿qué porcentaje de las mujeres del quintil 1, que son las del quintil de menores recursos, dice que cuando comienza el control está en el primer mes de embarazo? Bueno, podríamos decir que el 20% de las mujeres con menos recursos comienza el control cuando tiene un mes de embarazo, pero en el quintil 5, en el quintil de mayores recursos, es un poco más del 70%. Es decir, que esa brecha de atención abarca a un 60% de la población. Siguiente. Ahora, cuando les preguntamos si en los 2 primeros meses ya estaba controlado, casi el 100% de las personas en el quintil 5 de las mujeres del quintil 5 embarazadas, ya tienen control. En cambio, en las personas que están en el quintil 1 no llega al 40%. Esa brecha no es solamente social, sino es una brecha de servicio, que va a significar que es muy probable que las personas que están muriendo por causas de mortalidad materna en Venezuela sean todas en el quintil 1, lo cual hace esta situación inaceptable desde el punto de vista de política pública. Muy bien, y en la parte final es quizás lo más dramático que está pasando. En Venezuela, la siguiente por favor. En Venezuela, desde el año 2014, las personas el país ha perdido 20% de su población, ha perdido seguros de salud. En el año 2014, cuando comenzamos en la primera en COVID, eso era 50% los que no tenían seguro de salud. Para el año 2016 se situó en 64% y para el año 2017 llegó a 68%.
Es decir, que entre el 2014 y el 2017 se han perdido aproximadamente 18 puntos de cobertura de salud. Esto significa que cuando uno lo analiza por quintil, prácticamente 9 de cada 10 personas en el quintil 1 no tienen ninguna protección de salud, de seguros de salud en este momento, e incluso las que están en el quintil 5 se acercan a un poco más del 30%. Entonces, como conclusiones, este es el peor desempeño de mortalidad materna en América Latina y el Caribe desde el año 98. Solo 2 países, solo Cuba supera a Venezuela, por cierto, y el otro país es Costa Rica. Todos los demás países han hecho mejoras importantísimas en la mortalidad materna. Venezuela no, y estos datos lo demuestran de manera muy clara. En segundo lugar, esta es la situación de peor desprotección financiera en América. En Venezuela, el 65% de todo el gasto en salud se hace del bolsillo de las personas, y esa pérdida de seguro es indicativo de eso. De hecho, en este momento, Venezuela tiene, si uno compara así, se haga en Venezuela, deben estar incorporadas transformaciones profundas del financiamiento público, de la descentralización de servicios de salud y en la prestación de servicios a través de modalidades público-privadas. Ahora bien, lamentablemente, debo decir también que sin hiperinflación estas mejoras no solamente no serán posibles, sino que probablemente en la medida que avance la hiperinflación, este deterioro será mucho mayor. Muchas gracias. Unos segundos mientras tenemos un problemita técnico, como suele suceder. A continuación, la doctora Marianela Herrera Cuenca, ella es médica de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en nutrición y es doctora en nutrición humana en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, es profesora asistente e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo CENDES de la UCB en Políticas Públicas de Nutrición y Alimentación y es integrante de la Junta Directiva de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición. Por supuesto, nos va a hablar sobre el tema alimentación. Bueno, muy buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes para escuchar estos resultados. Estoy en lugar de la doctora Maritza Landaeta, a quien no es fácil sustituir, pero bueno, esa es mi maestra de maestras. Agradezco también al equipo de alimentación, Guillermo Ramírez y Maura Vázquez, quienes además de su aporte estadístico, Maura en lo particular parece ya una nutricionista crítica y gracias a esos conocimientos pues tenemos hoy en día el patrón de alimentación de nuestro ENCOVI. Agradezco también muchísimo el apoyo de nuestras universidades y de la Fundación Bengoa y en lo particular, bueno, tengo el corazón partido entre todas las universidades por múltiples razones y por supuesto con mi Fundación Bengoa, en la cual trabajo como voluntaria desde hace algunos años. Bien, para nadie es un secreto que el panorama de alimentación es un panorama sombrío, es un panorama difícil.
complejo y cada vez se nos hace más complejo, porque toda vez que no se interviene de manera adecuada la situación alimentaria y sus dramáticas consecuencias nutricionales, lo que podemos ver año tras año es un empeoramiento de muchas cosas, aunque ustedes van a ver un par de indicadores aquí que uno los ve y dice, cónchale, como que hubo una mejoría. No, cuando le metemos la lupa y analizamos, vemos que es un deterioro, además, que nos lleva a pensar en la calidad de la alimentación que está recibiendo nuestra población, la primera. El contexto para cuando se toma la muestra en COVID 2017 es el desarrollo de la hiperinflación en el país, con un gran control del Estado de la mayor parte de la distribución de los alimentos mediante las cajas y bolsas CLAP. Continúa la pérdida del poder adquisitivo, se desarrollan estrategias de supervivencia. La gente está desarrollando estrategias para poder vivir, no para poder alimentarse adecuadamente, es sobrevivencia. Entonces vemos casos yuca amarga, por ejemplo. ¿Okay? Eso es estrategia de sobrevivencia. Cada vez es más difícil sustituir alimentos. Los colegas médicos y relacionados al área de la nutrición y los nutricionistas cada vez pasan más trabajos en encontrar reales sustitutos. Antes sustituíamos la carne, bueno, si no puedes comprar carne, vamos a comprar huevos, vamos a comprar leguminosas, pero entonces tampoco hay. ¿Cómo hacemos? ¿No? Hay una tendencia a la monodieta expresada ya desde el comienzo de estas encuestas en el 2014 y vemos un colapso de las infraestructuras de alimentación y de salud del país. Vemos programas sociales desmantelados, vemos infraestructuras desmanteladas y pérdida de esas infraestructuras. La próxima. Hemos dividido entonces para esta encuesta la parte de alimentación en dos fases, una de alimentación per se y otra de nutrición. La fase 1 de alimentación, recordemos que alimentación es lo que ocurre de la boca para afuera, nutrición es de la boca para adentro. Es decir, el estado nutricional es una consecuencia de la alimentación adecuada o no que tenga un individuo. Entonces, en esta fase 1 que vamos a presentar hoy, hemos realizado un patrón de compra de alimentos y una parte de seguridad alimentaria. Para este ENCOVI 2017, los ENCOVIs anteriores nos mostraron que teníamos que ahondar, que ponerle la lupa en las diferentes aristas de la seguridad alimentaria de nuestra población. Y para ello escogimos el módulo corto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hemos venido trabajando en varias oportunidades y adaptado a la situación del país y al contexto. Primero lo tuvimos que traducir, después tuvimos la oportunidad de conversar con oficiales del propio Departamento de Agricultura y mostramos el trabajo que ya se había hecho previamente y constatamos que podíamos utilizarlo en el país. Una de las razones por las cuales también lo utilizamos es porque las escalas de seguridad alimentaria suelen tener 18 preguntas. El módulo corto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene 6 y nos permitía adaptarlo a una encuesta tan grande como ENCOVI. Vamos a ver entonces aquí un cambio que es importantísimo entre los anteriores ENCOVI y este. El primer cereal que aparece liderizando nuestra lista de patrón de intención de compra, esta vez es el arroz. La caída en la harina de maíz es importantísima. Y esto es grave, ya veremos más adelante, porque la harina de maíz precocida venezolana está enriquecida con micronutrientes. La harina de maíz que viene y que está disponible en la mayoría de las cajas CLAP son harinas importadas que no cumplen los requerimientos de enriquecimiento que tienen
los requerimientos establecidos para la población venezolana, que particularmente son hierro, 2 vitaminas del complejo B y vitamina A. Entonces, esa es una de las características que podemos evidenciar aquí. La próxima. Esos números que ustedes ven también en rojito es la caída en primer lugar de la harina de maíz, pero por ejemplo, hay una dramática caída de las hortalizas, de las frutas. Es decir, hay dificultad para compensar con la estrategia que habíamos visto el año anterior, donde veíamos una tendencia a compensar con hortalizas y con frutas, inclusive las de estación. Vemos esta caída aquí. Esto es gravísimo porque la caída en micronutrientes debe ser importante. Si tuviéramos la oportunidad de medir micronutrientes en la población, veríamos las consecuencias en el estado nutricional. La próxima. Aquí vemos el palito que ven allá de la comparación de los 3 años, es el incremento en los tubérculos y en particular yuca. Cuando nosotros en otras encuestas donde hemos realizado recordatorios de 24 horas en población, en diversas poblaciones, y particularmente en estratos desprotegidos, vemos una tendencia a que el consumo es yuca y arroz, o arroz con yuca. Entonces, realmente la tendencia al consumo de tubérculos, el incremento es significativo en los últimos 2 años, pero dramático en el 2017. La próxima. Este año nos dice la gente que el ingreso no es suficiente para comprar alimentos. 90% de los venezolanos considera que sus ingresos no son suficientes para comprar alimentos. Esto no nos sorprende. El año pasado teníamos 93, desde el punto de vista estadístico, esto vemos, se mantiene esta preocupación dentro de los hogares venezolanos. La próxima. Ahora vamos a describir las preguntas de este módulo corto de seguridad alimentaria. Desde junio de 2016 ha presentado alguna situación como los alimentos no son suficientes o no han tenido dinero en el hogar, por supuesto, para comprar más. El 70,8% dice que es insuficiente. No, es decir, no han podido comprar más por falta de dinero, Segunda pregunta, desde junio de 2016 ha presentado alguna situación como el dinero no alcanza para comprar comida saludable y balanceada. 70% dice que no alcanza el dinero para comprar comidas saludables y balanceadas. Es decir, estamos restringidos a lo básico. Esta era una pregunta que nos interesaba muchísimo porque ya en los COVID anteriores veíamos la tendencia a que la gente de alguna manera comenzaba a expresar que no podía comprar alimentos saludables y que su dieta era monótona y poco equilibrada. Entonces decidimos ponerle la lupa a través de una pregunta más elaborada y parte de un instrumento validado. La próxima. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia algún adulto del hogar ha recortado sus comidas o las ha saltado porque no había suficiente dinero para comprar? El 63% ha realizado esta estrategia como compensación para rendir los alimentos en el hogar. Es decir, saltar comidas, me las recorto porciones y entonces así de esta manera rindo. Próximo. La cuarta pregunta, en los últimos 3 meses, ¿ha comido menos porque no había suficiente comida en el hogar? El 80% manifiesta que ha comido menos porque no hay suficiente comida en el hogar. La próxima. En los últimos 3 meses ha comido menos porque no ha conseguido alimentos para comprar. Es decir, aquí además estamos midiendo la disponibilidad, el acceso. ¿Quién puede ir a comprar y encuentra lo que quiere comprar?
el anterior, el 78% nos dice que esta es una causa por la cual no hay alimentos en el hogar. La próxima, en los últimos 3 meses, se ha acostado con hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos. 61% nos dice que se acuesta con hambre porque no había suficientes alimentos, porque no había dinero. La próxima. Entonces, para determinar de manera gruesa cuántos hogares viven en inseguridad alimentaria en Venezuela, con esta muestra que tenemos, se considera 3 o más respuestas positivas como hogar inseguro. ¿Ok? 80% de los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Es decir, vivimos en un país básicamente inseguro alimentariamente hablando. Próximo. Pero aquí esto es realmente dramático y bueno, después le podemos poner la lupa con los que muestren más interés por esta parte. Pero aquí cuando buscamos asociaciones entre las diferentes características que tenemos disponibles en COVID, como pobreza, clima educativo, ingresos, la pérdida de peso, que refieren que aquí la puse para no romper el esquema de seguridad alimentaria, pero en las próximas láminas vamos a ver la pérdida de peso autorreportada por la población. Aquí vemos que de los hogares más inseguros, por supuesto, están en el bloque de pobreza extrema. Y los que más han perdido peso son los que se acuestan con hambre, ¿verdad? Se acuestan a dormir con hambre porque no podían comprar alimentos. Entonces, el promedio de pérdida de peso en este bloque es de 11 kilos. Pero lo dramático es que en la clase que pudiera aparecer con mejor seguridad alimentaria, el promedio de pérdida de peso es de 10 kilos. Es decir, no hay una diferencia tan dramática. Claro, en cantidad de hogares vemos una diferencia entre el número de hogares en este bloque, ¿verdad? de extrema inseguridad alimentaria versus el otro. Pero realmente vemos que esto nos está afectando a todos. La afectación es bastante homogénea en este sentido. La próxima. Las comidas que hace diariamente la población. Entonces, vemos que el 80% desayuna, es decir, hay un 20% que no desayuna. Las meriendas están prácticamente eliminadas. Hay almuerzo y cena referido. ¿Okay? El desayuno es entonces la comida que más se omite y esto tiene consecuencias metabólicas. Quienes hemos trabajado en enfermedades crónicas a futuro, sabemos que esto tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista metabólico, endocrinológico, y si le metiéramos más la lupa, veremos una afectación de otro tipo y dependiendo del grupo de edad. Que un niño deje de desayunar es gravísimo porque entonces estamos hablando de afectación, por ejemplo, inmediata en el rendimiento escolar. ¿Cómo se va ese niño para la escuela? La próxima. La distribución de los participantes entonces según el número de comidas diarias, y aquí es donde yo les decía que pareciera que hay un número menor, ¿verdad?, de gente que está sin comer las 3 veces al día. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué se considera comida? ¿Puedo llamar que este casi millón de gente que este año me dijo que sí estaba comiendo, me lo puedo tomar literal cuando yo sé que la gente está comiendo yuca y arroz y tubérculos, o de repente lo que hace es probar 3 cucharaditas porque el resto se lo repartió entre los niños de la casa? Y tenemos reportes dramáticos de madres decidiendo a cuál niño es que va a alimentar hoy.
Bueno, hoy come el pedacito de pollo, se lo doy al mayor, pasado mañana le doy al del medio y traspasado se lo doy al chiquito. Eso está ocurriendo. Entonces, aquí nuestra gran pregunta, y ya llegaremos a la manera de evaluar esto, pero la gran pregunta es ¿qué se considera comida? Porque así como se ha perdido el deber ser para hacer la compra, donde la gente ya está condicionada que va a hacer cola para ir a un automercado y perdió el sentido de lo que es entrar a un automercado para comprar en libertad los alimentos que considero que debo comprar por mis tradiciones culturales, por mis necesidades y por mis conocimientos nutricionales. Entonces, el deber ser de lo que es una comida completa puede haberse perdido. Entonces, estas son nuestras par de hipótesis y tenemos esta gran pregunta: ¿qué se considera una comida hoy en día? La próxima. A pesar de los pesares y de todos los problemas que puede tener hacer una pregunta como esta, que implica que es un peso autorreportado, y estamos conscientes de lo que eso puede implicar. Tú puedes fácilmente sobrereportar o subreportar. Y la tendencia, pero la tendencia en este caso sería al contrario. La tendencia sería a no sobrereportar o no a no magnificar la pérdida de peso. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo vergüenza de decir que perdí 10 kilos, ¿verdad? ¿Por qué te voy a decir que perdí 10 kilos? Es decir, a lo mejor perdí 15 y te estoy diciendo que perdí 10. La pérdida de 10, 8, 7 kilos, 5 kilos es dramática. Y lo que estamos reflejando allí, que el promedio del 64% de personas que reportan una pérdida de peso de 11 kilogramos en el último año, es gravísima. Y esa variación en el aumento de peso, yo me pregunto, es un aumento de peso, ¿verdad?, asociado definitivamente a la pobreza. Echándole una corridita preliminar a esos cruces, hay una gran proporción de ese 7% de aumento de peso asociado a la pobreza, lo cual puedo entender perfectamente si yo todo el día como pasta, arroz, yuca, plátano, papa. Es lo único que yo posiblemente voy a experimentar una ganancia de peso que no necesariamente es saludable. Entonces, ojo con las ganancias de peso y ojo con la malnutrición por exceso, cosa que estábamos discutiendo en este país hace 5 años. ¿Okay? Era una epidemia de obesidad asociada a la malnutrición por exceso, al hambre oculta, ¿verdad?, y a la pobreza. La próxima. Entonces, nuestras conclusiones. La dieta tradicional continúa perdiendo calidad y cantidad. Destaca la disminución del aporte de harina de maíz y la que se expende en su mayoría, como comentábamos al principio, es importada y no está enriquecida tal cual exigen las regulaciones nacionales. Nosotros tenemos que decir que las regulaciones y las normas venezolanas alimentarias solían ser sumamente rigurosas y era muy difícil lograr una aprobación de un etiquetado nutricional venezolano. Eran unas normas sumamente estrictas y que exigían calidad de los productos. Esto que estamos viendo implica una desmejoría en la calidad de los productos que están consumiendo nuestra población. La dieta se centra en arroz, maíz, harina de trigo, tubérculos, y la variedad que todavía en 2016 podíamos observar que daban las hortalizas de alguna manera, ¿verdad?, se redujo de manera significativa para el 2017. Las fuentes de hierro y otros micronutrientes se han reducido por la disminución en el aporte de hortalizas y de la harina de maíz no enriquecida. El aporte de proteínas de alto valor biológico sigue reduciéndose
por lo que el aporte de hierro, zinc, vitaminas A y complejo B también estará disminuido. La próxima. Y esta es una dieta que podemos llamar anémica, entre comillas. ¿Y por qué anémica? Bueno, porque es que por ninguna parte estamos viendo ahora el hierro. El hierro, no tenemos carne, ¿verdad? No tenemos hojas verdes y no tenemos la harina de maíz precocida enriquecida con hierro para que la población tenga un aporte de hierro adecuado. A esto se suma la continua disminución en el aporte de lácteos y los pocos que hay pueden no ser de buena calidad con una composición disminuida de proteínas, calcio y ácidos grasos característico de la leche. En días pasados tuvimos información ya más fidedigna de lo que está sucediendo con las bebidas lácteas que están allí. Yo no tengo ningún problema en que la gente adulta que necesite tomarse una bebida láctea, tome una bebida láctea, pero hay que, uno, estar consciente de que no es leche, sino bebida láctea, y dos, ver a quién se la vamos a dar. Darle a un niño, ¿verdad? Bebida láctea, diciendo que es leche, no es correcto. Vamos entonces a ver una disminución en el nivel, obviamente, de calcio, en que nosotros esperaríamos dar a través de un vaso de leche y lo que le di con la bebida láctea. Acentuamos la desigualdad e inequidad en la alimentación, 80% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria y bueno, lo que nos queda es decir que en la Venezuela del siglo XXI, 6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso por hambre y como siempre hay más desprotegidos que son los afectados. Muchas gracias. Y en parte de las palabras, la exposición de Marianela Herrera de la Fundación Bengoa dentro de lo que ha sido esta ENCOVID 2017, cifras alarmantes en relación a lo que tiene que ver con el 80% de la población que no tiene ningún tipo de seguridad alimentaria, la cual por supuesto esto deriva en situaciones en las cuales la población venezolana se ve en la obligación de sustituir, también datos importantes en relación a la reducción de peso, la población por supuesto más vulnerable es la población de estratos económicos bajos, en las cuales desde el año 2016 habían rebajado un promedio de 8 kilos, se reporta en el año 2017 una disminución de peso de más de 11 kilos, según lo que ha venido reportando dentro de esta ENCOVID 2017, que analiza las condiciones de vida. También se estuvo analizando el tema de la pobreza, por supuesto los sectores más golpeados dentro de la situación económica nacional son los sectores que tienen menos acceso a los servicios. Hay una falla en la materia de salud con el incremento del 30% en las muertes materno-infantil. Por supuesto, las mujeres embarazadas no logran hacerse el control en el tiempo recomendado y establecido como se hacía en años anteriores. Ha habido un incremento importante en este rubro. También en el tema referente a la escolaridad hay una deserción escolar importante que también ha manifestado este estudio, en el cual los jóvenes entre 15 y 24 años han tenido que salir del sistema escolar o de la universidad para trabajar, encontrar empleo, para de alguna manera tratar de cumplir con los gastos en cada uno de los hogares. Esto por supuesto también hay una falla en el tema de la infraestructura escolar, según lo que han manejado los investigadores también de la ENCOVID 2017, que como ustedes saben es una encuesta que se realiza año a año con las universidades Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de la Simón Bolívar. Nosotros hacemos un alto con esta información y los invitamos a estar bien pendientes de la programación que tiene a esta hora BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo.